Son las 6 de la mañana de este viernes 14 de agosto de 2020. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Gracias a quienes nos han escuchado y seguido en la tarde en la hora de la verdad. A estas horas tenemos lo que se llama técnicamente 41,000 reproducciones de YouTube y Facebook. 41,000 reproducciones. Estuvimos con el doctor Rafael Nieto Loaiza. Los invitamos a una extraordinaria tarde llena de los asuntos más recientes y más graves del país y una conversación maravillosa con quien puede ser candidato a la presidencia de la República. Habíamos tenido a Paola Holguín. No hay duda ninguna de que la tarde en la hora de la verdad está cumpliendo su cometido. Pero gracias a todos ustedes, a quienes nos han escuchado. El problema de las empresas públicas de Medellín, desde luego es un problema de Medellín, por supuesto que es un problema de Antioquia y desde luego que es un problema nacional. Las empresas públicas de Medellín, por su importancia, no solamente por su tamaño, por su significación, por la manera como está en tantos lugares del país, es un patrimonio nacional. Y tenemos la pésima noticia de que la calificadora Fitch le ha bajado la calificación a las empresas públicas de Medellín. Y Moody's hace una advertencia muy extraña, pero en el mismo sentido. Hablaremos con Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, sobre este tema gravísimo para la ciudad, para Antioquia y para el país. Agosto es el mes de la verdad en los bancos, insistimos en eso. Ya se acabaron las prórrogas automáticas de los créditos. Ahora a ver cómo es la realidad y en qué estamos. ¿En qué estamos cuando hoy, dentro de unas horas, el señor director del DANE nos dará la cifra exacta del peor trimestre económico en la historia de Colombia? Por supuesto que estábamos en cuarentena, por supuesto que el COVID ha hecho gran parte de esta tarea demoledora de las instituciones económicas. Pero se trata de una cifra catastrófica. Hay distintas opiniones, pero que la hacen variar entre el 15 y el 20% negativo. Negativo. Esto es un desastre donde quiera que lo pongan. Tal vez la caída del PIB en el Reino Unido se pueda comparar con el desastre de Colombia. Y mientras tanto, el COVID-19 disparado en Colombia. Seguimos por encima de 11,000 contagiados, seguimos por encima de 300 muertos al día y la alcaldesa de Bogotá nos condena a una nueva cuarentena que uno acogería gustoso y con buen ánimo y con disciplina si sirve para algo. Pero si no sirve, porque la alcaldesa no puede mantener la disciplina, porque no hay policía suficiente para manejar las multitudes que salen por Bogotá a hacer lo que les da la gana, entonces ya la cosa cambia. Hacemos el sacrificio, nos damos la pela, la economía recibe un golpe enorme y en últimas sirve para muy poco porque el COVID sigue disparado. La alcaldesa habla del plan Marshall y nos parece entender que ella no sabe en qué consiste el plan Marshall. Pues no utilice esa expresión, nadie la está obligando. Aquí en la hora de la verdad contamos qué había sido el plan Marshall, un plan salvador para la economía europea después de la Segunda Guerra Mundial, que se le ocurrió al ministro Marshall, quien dictó una conferencia histórica sobre eso en una universidad de los Estados Unidos y la puso en movimiento y salvó a Europa. Pero para eso se necesita Marshall, se necesita Estados Unidos, se necesita un plan de inversiones, todo lo que no aparece en el plan de la señora Claudia López. El levantamiento de la reserva sumarial en el proceso contra el presidente Uribe, esto se impone, porque es que la Corte de hecho lo levantó y se ha dedicado a lo más bajo, a lo más ruin a lo que se puede dedicar una Corte,
que es a filtrar información, a pasarle el datico al uno, a pasarle el datico al otro, todo en contra del presidente Uribe sin darle oportunidad de la defensa. Esto es monstruoso desde el punto de vista de los derechos a la legítima defensa procesal que tiene el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La verdad es una sola y tiene que ser mostrada en su integridad. Levanten la reserva del sumario, que de hecho ustedes ya la levantaron. Bueno, tenemos noticia de última hora. El presidente Duque dice que la ministra de Justicia que no sirvió para nada, porque esa es la verdad, y el gobierno tiene excelentes ministros, como lo es, por ejemplo, Diego Mesa, que hoy es personaje central en un diario económico muy importante, que es una persona que trabaja y que conoce la materia. Pero esta señora Margarita Cabello es de muy pocos conocimientos, nada profundos, como lo demostró en el Ministerio de Justicia. Fue un desastre el Ministerio de Justicia. El premio es que es candidata a la Procuraduría y probablemente la tengamos de procuradora, lo que sería un desastre para el país. Las FARC dicen, tiene orden de dar un golpe de Estado. Circula un video que tomó alguien en las vecindades de Isa, donde los trabajadores salen en una actitud muy agresiva a decir que hay que dar un golpe de Estado. Y ese es el plan de las FARC, pero las FARC están en eso hace 50 años. Y si no, los atentados contra el presidente Uribe, los atentados en contra mía, los reclutamientos de menores, el narcotráfico, los secuestros, los asesinatos colectivos, el de Bojayá, por ejemplo, ¿eso qué era? ¿Eso qué era? Golpe de Estado. De manera que están en lo mismo, siguen en lo mismo y ahora quieren acudir al sector sindical, al sector de los trabajadores, que es tan importante en la vida colombiana, con quienes hay que conversar tantas cosas en estos momentos críticos, a que apelen al desastre, la dialéctica del desastre. Entonces, ahora sí, con paros, ahí sí que es cierto que quedamos en la pobreza absoluta y total. Paz entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. Este es un logro muy importante del presidente Trump. Hay que reconocer las cosas. Él fue el mediador entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, que consiste no solamente en el levantamiento de cualquier eventual hostilidad entre esos dos estados, sino además en que Israel se compromete a no seguir haciendo asentamientos en territorios tomados de Cisjordania. Entonces, este es un gran paso hacia la paz que hay que celebrar. No sé si habíamos dicho ya que Wilson Ruiz era el candidato de la Corte Suprema de Justicia al procurador. No se atrevieron a escoger el candidato, el contratista de Montealegre, al señor Gil Botero. Hay que celebrarlo, hay que celebrarlo. Wilson Ruiz puede no ser el personaje capital que estaríamos esperando para ser procurador, pero por lo menos no tiene la condición de contratista de Montealegre, es decir, de hombre que se robó 800 millones de pesos en contratos indebidos por los que no hizo nada en contraprestación en favor de la Fiscalía. Por lo menos esa buena noticia tenemos para darles. El contrabando de calzado y el señor taiwanés que es el contrabandista. Entendámoslo bien, el contrabando viene del narcotráfico, porque para hacer contrabando se necesita dinero y dinero en grandes cantidades. ¿Y ese dinero de dónde sale? ¿De dónde salen los dólares para traer al país el contrabando que arruina la industria nacional, que la golpea de manera inclemente? Y a una industria tan importante y socialmente tan valiosa como la industria de calzado, del narcotráfico, de la cocaína, de allá viene el problema. Que eso sea con un taiwanés o con un hindú o con lo que ustedes quieran, eso no tiene importancia. La importancia es que hay recursos en dólares suficientes para hacer contrabando procedentes del tráfico de cocaína.
Murió otro médico muy importante, el doctor José Raúl Montoya, médico de Itagüí. Un médico que tal vez no hubiéramos conocido de otra manera, pero que es otro mártir de la ciencia médica, otro mártir de este servicio prácticamente evangélico que los médicos nos están prestando en estos momentos. Honor a este médico ilustre por su sacrificio que acaba de fallecer y honor a los médicos de Colombia y a sus auxiliares, los enfermeros, las enfermeras, a todo el cuerpo médico y sus ayudantes que nos están librando de lo peor en esta pandemia a riesgo de su propia vida. Si eso no es un acto heroico, ¿a qué llamaremos heroísmo en Colombia? Mañana, no, hoy, la Cámara elegirá defensor del pueblo. Lo que hay que preguntarse es cuántos puestos produce eso. Ese es un cargo que no tiene importancia, ese es un cargo que armó de la nada la Constitución del 91. Eso no sirve para nada. Una procuraduría fuerte que es representante de la sociedad debe ser defensora del pueblo, pero no. Aquí hay que multiplicar la burocracia, multiplicar los puestos, y esa es la importancia que tiene el defensor del pueblo. ¿Cuántos puestos tiene para ofrecer? 400.000 estudiantes de las universidades públicas no pagarán matrícula. Como decíamos ayer en la tarde, esa es una ilusión. Esos 400.000 estudiantes, pongan ustedes a 5 millones de pesos, estamos hablando de 2 billones de pesos. ¿Quién va a pagar eso? Eso se paga con endeudamiento. ¿Quién va a pagar el endeudamiento? Esos estudiantes cuando sean profesionales. De manera que simplemente les difieren el pago en materia de endeudamiento. El endeudamiento del país, señores, es una calamidad. Vamos a llegar al 70% del valor del endeudamiento con respecto al PIB, 70% del PIB. O ya llegamos allá. Es una verdadera calamidad. El senador Ciro Ramírez se pregunta en qué votan el tiempo los congresistas. Este senador de la generación del 14 estará con nosotros en la hora de la verdad. La vacuna costaría unos 2.7 billones de pesos, la vacuna contra el coronavirus, dice el ministro de Salud, 2.7 billones. Las matrículas universitarias otros 2 billones, y dele con los billones. ¿Y de dónde salen los billones? Del endeudamiento del país. Señores, estamos hipotecando el futuro. Sobre eso que no nos quepa ninguna duda. Estados Unidos se incauta de 4 buques iraníes con gasolina para Venezuela. Escuchen bien, 4 buques que iban para Venezuela con gasolina, que era producto del pago que Venezuela hace o resultado del pago que Venezuela hace con oro, con lo que se le roba, los restos del robo al pueblo venezolano. Se incautó de esos buques la Marina de los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar ahora en Venezuela? Ya las colas eran interminables, la carencia de combustibles es dramática, y ahora ¿qué va a pasar? Cae a 963.000 personas, o la cifra de personas que están demandando beneficios por desempleo. Es la cifra más baja desde marzo. Es una relativa buena noticia, ojalá se confirme esa tendencia. El New York Times hace una cuenta y dice, bueno, ¿cuánta gente se ha muerto en los Estados Unidos desde marzo para acá? Y le da una cifra de 60.000 personas más que el año pasado. ¿De dónde salieron? Pues salieron del coronavirus. Entonces son 60.000 muertos que le aparecen al coronavirus, según este estudio del New York Times. Cuarentena obligatoria de 14 días a quien venga de Francia al Reino Unido por crecimiento del coronavirus. Hemos estado analizando los brotes nuevos que aparecen en distintos lugares de Europa e inclusive del Asia. En Auckland,
la ciudad más importante de Nueva Zelanda, decretaron una cuarentena total porque aparecieron cuatro, 1, 2, 3 y 4 contagios de coronavirus. Aquí estamos en más de 11.000 y en más de 12.000. Entonces, miren ustedes cuando las cosas se hacen a tiempo, cómo son menos dolorosas. Jorge Rodríguez, el ministro de Comunicaciones de Maduro, si no entiendo mal, es el papá de Delcy Rodríguez, la famosa canciller o secretaria de todo del señor Maduro, tiene coronavirus. Al mismo tiempo, Darío Vivas, de la Constituyente, con coronavirus. Y nos preguntamos otra vez dónde está Diosdado Cabello. El que lo quiera mostrar lo puede mostrar en 2 minutos con un periódico en la mano y se acabó el tema de Diosdado Cabello. ¿Se murió Diosdado Cabello? ¿Sí o no? Rusia le ofreció a los Estados Unidos su vacuna para ayudarlo a combatir el coronavirus. Los Estados Unidos le contestó que no, que gracias. Razón: la vacuna rusa no ha sido clínicamente comprobada. Aquí nos corrigen, el doctor Jorge Rodríguez es hermano de Delcy, no es el papá. Yo entendía que era el papá de Delcy, no, es el hermano de Delcy, ministro de Comunicaciones. Gracias por la corrección que nos hacen nuestros oyentes. Y finalmente el presidente Trump dice que irá en septiembre a la ONU a dar personalmente su discurso ante la ONU. La gran mayoría de los jefes de Estado, en esta ocasión tradicional, no harán el discurso personalmente, sino virtualmente. Allá fue donde este patán de Hugo Chávez limpiaba el asiento y limpiaba el atril desde donde se había dirigido el presidente de los Estados Unidos a la Asamblea y al mundo. Es en esa reunión a la que Trump quiere participar personalmente. Y hoy, 14 de agosto y 15, ambos días, mañana es sábado, 14 y 15 de agosto de 1945, la rendición del Japón en la Segunda Guerra Mundial. Un hecho mucho más dramático y más significativo de lo que la gente suele pensar y creer. Estallaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki el 6 y el 9 de agosto y entonces Japón se rindió. Esto venía de mucho antes y esto tuvo unas proyecciones inmensas en el futuro del Japón. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad.